El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconitide y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificiado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Mis hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Y cómo se portan? Nos encontramos en este segundo domingo de Adviento. Hemos encendido nuestra segunda vela en la preparación para la luz que estamos esperando de la Navidad. Nos hemos encontrado en este momento de bendecir a estos niños que han encendido esta vela en señal y en símbolo de todos los niños de nuestra comunidad, preparándonos en esta inocencia que los niños deberían de tener para poder recibir la Navidad. Es algo bien importante el darnos cuenta de que si nosotros no preparamos nuestro corazón, es muy difícil encontrarnos con la gracia de Dios. Es muy difícil encontrarnos con esta fortaleza que el Señor nos regala, pero sobre todo es muy difícil dejar que Dios realmente nazca en nuestro corazón. ¿Cómo preparar el corazón en un mundo complicado, en un mundo lleno de problemas, en un mundo de soledad, en un mundo de tristeza? ¿Cómo preparar el corazón en una familia dividida o con un problema de borracheras o de drogas? ¿Cómo preparar el corazón cuando tenemos sueños que no podemos cumplir? ¿Cómo preparar el corazón cuando tenemos problemas de migración? Y la respuesta siempre aparece en la medida en la que yo dejo que Dios esté en mi corazón. Cuando yo soy capaz de dejar que Dios esté ahí, la vida se hace diferente. Y es la promesa que escuchamos hoy de Juan el Bautista y que tiene que ver con el libro del profeta Baruch que encontramos en la primera lectura. Y dice: Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y de aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios que adorna tu cabeza. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria de piedad. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Y esta misma promesa es la misma promesa que Jesús hace a través de Juan el Bautista. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho
y los caminos ásperos serán allanados. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo Juan el Bautista? Prepara los caminos del Señor. Prepara tu vida porque Dios está pronto para llegar. Prepara tu vida porque entonces la vida va a ser diferente cuando el Señor esté aquí. ¿Qué nos puede significar eso? Que entonces no debe de haber luto, como dice la primera lectura. No debe de haber señal de desesperanza, no debe de haber tristeza, no debe de haber situaciones que nos estén lastimando. Ay, Padre, pero ¿cómo voy a olvidarme de mi papá que se acaba de morir, de mi abuelita que hizo? Pues precisamente en el nombre del Señor tenemos que aprender a valorizar la vida y no la muerte. ¿Nos cuesta trabajo dejar ir a la gente? Sí. ¿Nos cuesta trabajo dejar saber que ya no lo vamos a ver? Sí. Pero también tendríamos que tener la esperanza de la vida eterna y tendríamos que tener la esperanza de que la muerte no es el final, sino el principio. Y dice, deberíamos estar alegres aun cuando hay dificultades. Deberíamos estar alegres aun cuando hay cosas que no alcanzamos a entender, porque la gloria de Dios se manifiesta en plenitud cuando nosotros podemos entenderla y cuando podemos preparar. Y cuando de repente encontramos esta parte que nos dice, Él va a allanar todo, va a limpiar todo y va a poner todo al mismo nivel para que su pueblo camine, y Juan el Bautista ya está hablando de nosotros, entonces de repente nos quiere decir una vez más lo que siempre hemos escuchado. Esa segunda parucía en donde Jesús camina con el ser humano. Es este Jesús que camina con nosotros. Es este Jesús que se encuentra con el ser humano que ama y va caminando con él para que no tropiece, para que si se cae lo pueda levantar, para que no tenga tantos problemas y dificultades. Pero entonces, Padre, yo creo en Dios, pero aún tengo problemas. Yo creo en Dios, pero los biles no desaparecen. Yo creo en Dios, pero mi marido no cambia. Yo creo en Dios, pero mis hijos siguen siendo un problema. Yo creo en Dios, pero mi señora sigue siendo un problema. Y entonces ahí la situación está en el que no nos hemos sabido confiar plenamente en Dios. ¿Qué significa confiar plenamente en Dios? Darle a Él la responsabilidad de ayudarnos y de enseñarnos el camino correcto. Porque en el momento en el cual yo dejo que Dios me ayude, yo sigo sus caminos. Y no es que van a desaparecer los biles, pero es que me va a enseñar cómo pagarlos de una manera fácil. No es que van a desaparecer los problemas, sino es que me va a ayudar a enseñarlos, a solucionarlos. No es que va a desaparecer la borrachera, pero es que me va a ayudar a entender la enfermedad de mi marido. No es que va a desaparecer la ironía o la negligencia o el enojo de la señora. Es que me va a ayudar a ser mejor yo para que ella no se enoje. Porque en muchas de las ocasiones los problemas que nosotros tenemos, nosotros mismos los provocamos. En muchos de los problemas que nosotros tenemos en la familia, nosotros los hemos buscado. Yo no busqué un marido borracho, dice la gente. Y la pregunta es, ¿ya era borracho antes de que te casaras? Y la mayoría me va a decir sí. Y yo te puedo decir entonces, ¿de qué te quejas? Es que ya era enojona, ya era tóxica antes de que te casaras. Y me van a decir sí, pero estaba re bonita. Y ahora ya está más grande y ya sigue igual de tóxica. Pues entonces, ¿de qué te quejas? Tú solito la escogiste. Pero el problema no es que la gente se haga tóxica, o el problema no es que la gente esté con vicios. El problema está en que en el lugar de buscar una solución, le echamos gasolina al fuego. Y nosotros tenemos que aprender a preparar nuestro corazón para el nacimiento de Dios, y tenemos que aprender a limar las asperezas. ¿Cómo? ¿Cuántas veces la gente se queja?
es que llegó mi marido borracho y nos peleamos y dijimos y hicimos y se enojó y yo me enojé. Y yo te digo, ¿y para qué te peleas con un borracho? Mejor pregúntale al crudo en la mañana y te va a escuchar. El borracho no. Es que estaba enojada la señora y tal, y le volviste a echar gasolina. ¿Por qué no esperaste que se calmara? Y entonces hablaste de los problemas. Es que los hijos ya no los entiendo. Bueno, ¿has hablado con ellos? ¿O simple y sencillamente has dejado que todo fuera como ellos querían y nunca aprendiste a decir no? Porque uno de los grandes problemas hoy en nuestra sociedad es que la gente no sabe decirle no ni a los niños, ni al niño mayor que se llama papá, ni a la niña mayor que se llama mamá. Y a veces también tenemos que aprender a decir no y explicar. Hoy estaba leyendo un artículo que dice, el no duele. Y realmente duele cuando le tienes que decir al niño no, pero tienes que entender que es por su bien y tienes que explicarlo por qué. Y también tú tienes que ponerlo en tu cabeza, ¿por qué lo tengo que hacer? Pero es tan importante entonces aprender a hacer el balance en nuestra vida y el saber por qué hago las cosas. Y entonces, ¿cómo voy a saber cómo hago las cosas? Poniéndome en las manos de Dios y poniéndome en ese camino que Jesús nos ha dado y en esta preparación para el Adviento. Dice Pablo a los Filipenses el día de hoy en la segunda lectura, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría. Entonces aquí está la primera parte que Pablo nos dice y que yo quiero retomar el día de hoy. Cada vez que me acuerdo de mi mamá, rezo por ella. Cada vez que te acuerdas de tu marido, de lo que te hizo, en el lugar de estar pensando tonterías y estar renegando por lo que hizo ayer, reza por él. Cada vez que te acuerdas de tu mamá, de tu papá, que no estaban bien, que hicieron cosas, reza por ellos. Cada vez que te acuerdas de tu esposa, porque se pelearon ayer, o porque te hizo enojar, o porque no la entiendes, reza por él. Y dice todavía Pablo, y lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y la pregunta es, ¿acaso no la gente con la cual tú estás ha colaborado contigo desde el principio hasta ahorita? ¿No fuiste tú que escogiste ese marido? ¿No fuiste tú que escogiste esa mujer? ¿No fueron tus papás que te enseñaron a caminar bien o mal? Entonces nosotros tenemos que aprender a que si siempre hemos estado con ellos en las malas y también en las buenas, también tenemos que estar con ellos en la oración. Es que me acordé de mi patrón, porque el patrón fue y dijo, hizo, reza por él. Es que me acordé del padre porque me regañó en la misa, reza por él. Es que me acordé de ciertas situaciones que me están dando dolor, reza por ellos. Es que lloré porque me acordé de mi mamá, no estés llorando, reza por ella. En el lugar de que llores por tus muertos, reza por ellos, para que les des el descanso eterno y también para que tú tengas el descanso aquí, porque si no lo entregas a Dios, nunca vas a tener la paz y nunca vas a tener el consuelo. Y es algo bien importante entonces que nos dice Pablo, cada vez que yo me recuerdo tengo que con alegría enseñárselo a Dios y rezar por la persona, aun cuando me hizo daño. ¿Por qué? Porque cuando las personas nos hacen daño, tenemos dos opciones. Se las entrego a Dios y rezo por ellos para que Dios haga justicia con ellos, o sigo renegando y colocando veneno en mi corazón y cada día haciéndome más amargado, porque el mal recuerdo de mi corazón me está haciendo un peso que me está matando día a día. Y todo depende de ti. O lo haces bien o lo haces mal. Y el único que paga las consecuencias eres tú. El único que paga las consecuencias eres tú. Y luego dice Pablo, estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra,
la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Jesucristo. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo. Entonces estas palabras de Pablo tendrían que ser nuestro modelo de vida. El saber que Cristo es el que está desde el principio hasta el final, hasta el día de hoy. Es saber que fue Él que me llamó aquel día que me dijeron que tenía que venir obligado a la reunión de padres de familia porque mi hijo iba a hacer comunión. Es aquel que llamó a tus hijos a ser monaguillos y que ahora tienes el compromiso de venir a misa todos los domingos o sábados. Es aquel que te llamó de alguna manera aquel día, en aquella boda o en aquellos 15 años y tocaron tu corazón de tal manera que regresaste constantemente a su casa. Es aquel que en el momento de enfermedad estaba presente en aquella enfermera, en aquel doctor o en aquel hermanito que pasó y te dio unas palabras de aliento. Es Jesús que desde el principio estaba ahí en ese retiro que te llevaron obligado. Y en ese retiro sentiste la presencia de Dios y que hasta hoy sigue en tu vida. Pero no se queda solamente en ese primer contacto. Es este Jesús que te llamó, pero también entonces tienes que ir cultivándolo para que eso que tú sentiste se vaya creciendo día a día, de tal manera que llegues irreprochable al final cuando entregues cuentas con el Señor en tu muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones nos quedamos con lo del primer encuentro. ¡Ay, fue tan bonito! ¡Ay, sí! Pero ya no hicimos nada para crecer. Te invitaron a otro retiro y dijiste, no, pues eso ya lo conozco. Te invitaron al triduo de Guadalupe y dijiste, ¡ay, qué pereza ir a la iglesia 3 días a la iglesia! Y no te diste la oportunidad de conocer más de María. Te invitaron al triduo de San Bernardo y no te diste la oportunidad de conocer lo que está pasando en tu iglesia. Por eso estamos llamados a no solamente quedarnos con lo que ya tenemos. Con la fe que te enseñó tu abuelita, no es suficiente. Con la fe que te enseñó la catequista del pueblo, no es suficiente. Con venir a misa todos los domingos, no es suficiente. Tenemos que ir un poquito más en esta preparación personal en nuestra casa y comunitaria cuando hay retiros, cuando hay momentos de triduos o en momentos de información. Y ir un poquito más adelante de lo que Dios nos está regalando cuando nosotros abrimos nuestro corazón. No es suficiente con que digas de corazón, te perdono, pero no te olvido. Es necesario aprender a decir, te perdono y te suelto porque no te quiero cargar y porque yo soy importante y no me importa más lo que tú has hecho. No porque no me haya lastimado, sino porque no te quiero cargar. No es importante de repente el poder decir, es que yo soy así y qué. Lo importante es poder decir, yo era así y estoy cambiando todos los días. Nosotros tenemos que aprender a preparar nuestro corazón y tenemos que aprender a dejar que esta misericordia de Dios vaya creciendo día a día, de tal manera que los frutos de justicia que nos vienen de Cristo Jesús estén ahí y que al final lleguemos limpios e irreprochables en esa venida de Cristo. Es Jesús que te acompaña todos los días y que allana el camino para que puedas caer sin tropiezo, pero solamente cuando tú lo permites. Es Jesús que quita colinas y que derrumba árboles para que tú pases por ahí, pero solo cuando tú lo permites. Porque muchas veces el Señor prepara un camino perfecto y tú decides irte por otro lado. Al final tenemos que aprender a escuchar a Dios y tenemos que aprender a cambiar. Ojalá y nos vayamos preparando para el Adviento.
Ojalá y en familia estemos rezando y prendamos la vela. En el boletín está nuevamente la oración que vamos a hacer esta semana. Ojalá y cada uno de nosotros en familia podamos tener un momento de reflexión y decirle al Señor, quiero que te prepares, porque yo me estoy preparando. Quiero que entres en mi corazón porque lo estoy limpiando. Y quiero que nazcas en mi vida porque yo creo en ti. Que la Navidad sea especial porque te has preparado y que la luz entre en tu vida, en tu casa y en tu corazón. Amén.